de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos en el tercer domingo de Adviento. Como sabemos, es todo un periodo de preparación y de profunda esperanza. Y vemos el domingo de hoy una cierta manifestación en la atenuación con el introito que nos dice gozaos, y por eso, en atención a ello, se permite, por ejemplo, las flores en el altar para manifestar en cierto modo ese gozo. También los ornamentos pueden ser rosados, aunque a mí la verdad no me gusta. Pero bueno, son cuestiones de gustos. Rosado como para atenuar el color de mortificación, que es lo que representa el crudo morado. Entonces se lo palidece, y por eso también puede entonces también usarse todo para manifestar como un cierto refrigerio en lo que antaño era penitencia, como una pequeña cuaresma, podríamos decir así, en torno a la natividad. Pero el pueblo fiel no ha hecho tanto caso, y por eso la Navidad es muy alegre desde que comienza, y aquí en Colombia ni se diga. Y está bien, debe primar eso más, la alegría, que quizás el rigor, como se debe de tener en Pascua, digamos, para la celebración de la Pascua con la Cuaresma, porque está la pasión de por medio. Pero aquí, pues, no. Y creo que por eso la Navidad es el mes más feliz, y de hecho la fiesta más familiar, más popular, más alegre. En los países católicos, no hablemos de los nórdicos, los indios de ojos azules y cabellos claros, porque me atengo al término de indio no etnológicamente, racialmente, sino conceptualmente, intelectualmente, que es distinto. Es una cuestión de cultura, no necesariamente de color de piel o de raza. Quiero decir que se puede ser tan indio con la cara de chino japonés o con la cara de British England alemán, porque está aquí, en la cabecita. Pues bien, no nos olvidemos la barbarie. Ya los romanos le decían bárbaros, por la manera de hablar, bárbaro. Y uno ve, el alemán choca, parece de gente
bastante pesada, porque la lengua, la expresión, es la manifestación de lo que se piensa, del concepto. La voz externa es la expresión de la voz interna, del concepto, de la idea, en definitiva de la inteligencia. Entonces, pues bien, de todos modos, el pueblo se ha quedado con esa alegría que no tienen los países nórdicos y protestantes, y encerrados en sí mismos, la falta de sol, la tristeza, cielos nublados, frío, no hay vino que le alegre el corazón, medio la cerveza y ya ven, o si no el vodka. Entonces, todo eso hace gente echada para adentro, propicia al protestantismo, que es una adecuación religiosa o de interpretar la religiosa a esas mentes, a esas psicologías. Culturalmente es absurdo que un latino, un mediterráneo sea protestante. Los hay, ya vemos que estamos ahora, pero no cuadra con el temperamento cultural, si se puede decir, con la cultura. Pues bien, porque la cultura mediterránea, latina, hispana, es católica, no hay nada que hacer. Mientras que las otras culturas no lo son. El norteamericano, el gringo, como le decimos aquí, porque en la Argentina le dicen gringo al italiano, o de origen italiano, es culturalmente protestante, aunque sea católico, y eso no se lo saca de encima. El alemán, el francés, sobre todo la parte nórdica, del norte, Bélgica, los Países Bajos, ya ni se diga Dinamarca, Suecia, son protestantes, de cultura protestante. El inglés es protestante. Lo llevan en la sangre por la cultura desfasada desde hace tiempo. Perduró la cultura católica gracias al Imperio Español y por eso había que acabarlo. Y bueno, entonces, esta alegría hoy que aflora en medio de esta preparación al Adviento. Y como vamos a ver, el porqué de esta alegría que les va a asombrar. Pero no me quiero dejar pasar el Evangelio, que nos muestra nuevamente la figura del gran precursor de San Juan Bautista, gran profeta, mucho más, porque lo señaló con el dedo, lo tocó, lo palpó, podríamos decir así. Y por eso San Juan, el hombre, entre el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Y los fariseos, que como dice el padre Castellani, el fariseísmo es la sífilis de la religión, el SIDA podríamos decir hoy, la corrupción específica de la religión, el pecado contra el Espíritu Santo, la impugnación de la verdad conocida, manifestada y revelada en la persona de Cristo. Mejor definición no puede haber. ¿Cuál es el gran pecado que no tiene perdón?
aunque todo pecado tiene perdón, pero dicho así, exageradamente que no tiene perdón. ¿Por qué? Porque corta la raíz del perdón. El perdón está en la verdad. Como dicen por ahí, el ladrón que se avergüenza merece ser perdonado. Entonces, si yo corto la raíz, si yo corto lo que me va a salvar, pues no tengo salvación, por eso no tiene perdón. ¿Y qué es lo que salva? La verdad. ¿Y qué es la verdad? Dios, el Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los fariseos, en su adulteración religiosa, espiritual, muy leguleyos, muy formalistas, muy moralistas, rigoristas, oficialistas, cumplidores, pero huecos, vacíos, pervertidos, van y mandan desde Jerusalén a que le pregunten a Juan, ¿quién es? ¿Eres el Cristo, el Mesías? Cristo es Mesías, el ungido. Sabían perfectamente, todo el Antiguo Testamento es la profecía sobre el Mesías. Y si los judíos no lo sabían, sería el colmo. Otra cosa es el vuelco, el cambio, la tergiversación o la mala lectura, podríamos decir en lenguaje medio moderno, de esas escrituras, de la ley, de los profetas, de todo el Antiguo Testamento. ¿Eres tú el Cristo? No. Elías, el gran profeta de la cimitarra, decapitó a cuantos por mano propia o ayudado, como fuera, no dejando a ninguno vivo en el monte Carmelo. Fue una sangría, una masacre atroz, cultural, religiosa. No dejó a uno solo vivo. Así de tajante San Elías. Y San Eliseo, su discípulo, que hizo cuantos milagros. Y por eso entonces ese título como el profeta, por la gran cantidad de milagros que hizo Eliseo. Entonces no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta, o sea, el profeta Eliseo. Como dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, ¿quién eres? Dinos para irle a decir a nuestros maestros. ¿Quién eres? Yo soy la voz del que clama en el desierto. No tanto él que clama en el desierto, sino de aquel que clama en el desierto, que era nuestro Señor. Porque era un desierto espiritual, la situación religiosa del mundo y del pueblo elegido, pervertido totalmente. Llega el Mesías y no saben quién es. Y por eso le dice, en medio hay uno que está, yo bautizo con agua, es decir, simplemente como preparación, pero hay otro que sí bautiza en agua y en espíritu, es decir, da la gracia. El bautismo de San Juan no daba la gracia, preparaba a la gracia por el arrepentimiento. Y por eso yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias.
Entonces, más claro no está. Y pues bien, así entonces él se define como el precursor, la voz de aquel que clama en el desierto. En ese desierto espiritual, de lejanía de Dios y de sordera y de impugnación, ahí lo sacrílico, de la verdad. Porque no es que le hicieran mucho caso después los fariseos a San Juan. Entonces van a preguntar, pero no para saber la verdad, sino para satisfacer su curiosidad y salirse siempre, como de hecho se salieron, con las suyas, inmolando la verdad, matando a Cristo. Y pues bien, dije al principio que en el día de hoy la Iglesia nos invita con el introito tomado de la misma epístola: alegraos. Sí, nos tenemos que alegrar a la Navidad. Sí, por eso lo trae la Iglesia. Pero este texto de los Filipenses está escrito después. ¿Alegraos de qué? El Señor está cerca. Cristo está cerca. Luego es la alegría apocalíptica. Esa es la alegría que la Iglesia asocia litúrgicamente en este tercer domingo de Adviento y pone flores. Que eso no se haya visto, bueno, no todo se ve. Que yo sepa, no hay ningún santo que lo haya dicho así. Pero es evidente. Yo también hace 10 años ni cuenta me había dado. Entonces, hay cosas que se van revelando, manifestando a medida que el tiempo va pasando y las cosas se van aproximando. Entonces, porque no se haya dicho anteriormente o visto anteriormente, ni aún por los santos, eso no quiere decir que no sea eminentemente apocalíptico. Y por eso nos dice que seamos modestos, que no tengamos solicitud, preocupación, temores, sino que estemos en la paz que nos proporciona ese gozo de esa dichosa y bienaventurada esperanza, como Monseñor Straubinger lo dice, comentando la epístola, de la que nos habla Tito. Más apocalíptico no puede ser la liturgia. Ahora, que los hombres de la Iglesia no se den cuenta, y en el siglo XX no se dieron cuenta, y ahora en el XXI tampoco, bueno, eso es ya ser muy burrito. Perdónenme. Porque una cosa es ser ignorante, todos somos ignorantes. Pero otra cosa es impugnar la verdad. Otra cosa es estar en contra. Por eso yo puedo ignorar. No ser apocalíptico, no ser milenarista por ignorancia, que hay que combatirla. Pero no estar en contra, eso ya es una actitud
judía, farisíaca. Es impugnar, es contrarrestar el espíritu. Peor que los judíos. Y no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, porque hay soberbia religiosa. Y son quizás los más humildes aparentemente. Porque hasta ponen caritas de santos. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Por qué el rechazo, el encono, la alergia, la tirria? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque cuando mucho, no entender, no me gusta, y me quedo ahí. Pero ese combate, esa oposición, tal cual como pasó en la época con nuestro Señor, no hay nada que hacer. Y eso hoy por obra del clero y del clero que se dice tradicionalista. Y no voy a dar nombres, pero ya archiconocidos. Y después nos ponen falsas esperanzas en nuevos presidentes y lo que fuera. Y no voy a dar nombres, ya por desprecio. Porque a las ratas mitradas ni nombrarlas, por Dios. Me sale uno en Rusia y pipín, y me sale otro en Estados Unidos y chachán. ¡Ay, qué belleza! Como si esto se arregla con presidentes, con política, que está toda corrupta. Porque el sistema político democrático es esencialmente putrefacto. Así de claro. Aunque los personajes pueden ser o no ser tan buenos o tan malos o como quieran, pero la estructura es. Entonces, ¿qué hablamos? Es bochornoso e insidioso. Entonces, vemos cómo esa gran alegría es sobre la gran esperanza que nos conserva esa paz en la inteligencia de la verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad de Cristo? Que Él vino la primera vez y volverá una segunda. Entonces por eso dice, el Señor está cerca. Y era tal el frenesí y la fe que había, que en la iglesia primitiva creían que era inminente. Por eso San Juan tuvo que decir, no, primero tiene que haber esto, lo otro, pero no nos han transmitido cuál era el obstáculo. Pero ya lo he dicho en otras ocasiones cuál es. Ateniéndonos a San Pío X, de lo que él dice. Mientras la iglesia mantenga el imperio de la verdad. Y el imperio de la verdad es la fe, es la misa, es la doctrina, es todo. Es el imperio romano
espiritual, la fe, la iglesia. Es el Espíritu Santo. Por eso todo lo que se ha dicho sobre el obstáculo son medias verdades. Ni la iglesia sola, sino el imperio de la verdad mantenido por la iglesia, con la luz que da la iglesia. Entonces está claro cuál es el obstáculo, aunque anteriormente no se haya visto. Pero si San Pío X dice que mientras la iglesia mantenga el imperio de la verdad, y cuando deje de mantenerlo, ya vendrá nuestro Señor, me está indicando entonces que el obstáculo desaparece, porque me está diciendo que vendrá. ¿Y cuál es el obstáculo? Esto mientras se mantenga, está claro. Otra cosa es que no se vea, que no lo hayan visto, y bueno, eso es otro problema. Pero la verdad no es democrática. Entonces, esa es la gran esperanza y la gran alegría litúrgica que la Iglesia nos pide hoy: alegraos. Nuevamente os digo, alegraos, gozaos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Entonces, vemos cómo la Iglesia sigue asociando litúrgicamente la primera venida con la segunda, y por eso lo pone. Por eso la Navidad no es una fiesta solamente del pasado histórico, sino que será del futuro histórico, apocalíptico, parusiaco, con el cual se completa la primera venida. Y por eso entonces entra dentro de esta gran expectativa asociada a la primera venida, pero que es la segunda venida, lo que falta. Y Dios sabrá si no está cerca. Y por eso guardar la paz, la moderación, y dejarse de las exaltaciones, porque hay que perseverar en la inteligencia de las cosas de Cristo. Ahora ya vemos cómo se alborota el avispero con las apariciones, sin entrar si son verdaderas o falsas. Porque aunque sean verdaderas, tienen que estar supeditadas al criterio de la Iglesia. O en lo que quede de ese criterio de la Iglesia en sus dignos representantes. Pero no brincarse el orden sacerdotal. Eso es puro protestantismo. A ver si lo van a entender de una buena vez por todas. Todos los grupos aparicionistas. Yo no me puedo brincar el juicio, el criterio de la Iglesia. Que yo no encuentre un confesor, yo no me brinco la confesión, no me confieso porque no hay. Hasta cuando me aparezca uno, voy y me confieso. Pero no me lo brinco. No digo, no, yo no tengo necesidad de confesarme, eso ya es protestantismo. Entonces lo mismo pasa. Y es increíble el empeño que pone. Y que no me digan que no hay orgullo religioso.
Es que yo puedo ser el más santo y si tengo apariciones verdaderas y no tengo cuidado y no tengo un monitoreo y no tengo una dirección y no tengo una teología, fácilmente yo me pierdo. Porque hay engreimiento. Se va creyendo uno que está enchufado con Dios. Y lo que yo diga, palabra divina. Y si orino, agua bendita. Y si me echo un flato, soplo del Espíritu Santo, aunque salga por el lado inverso. Perdónenme. Pero aunque parezca grotesco, guardando las distancias, eso es un reflejo de lo que pasa. Como hay que estar con un obispo, pero si no hay ningún obispo, no solamente válido, tradicionalista, sino que sea equilibrado, que enseñe la doctrina con toda la pureza, que no sea antiapocalíptico, antimilenarista. Y bueno, yo no me brinco el episcopado, estoy con la sucesión apostólica, pero si no hay ningún digno representante, pues, ¿qué hago? Me defiendo como puedo. Y no quiero dar nombres, pero los que conocen los argumentos saben a quién responden esos personajes. Y esto no es hablar mal de nadie, porque encima le quieren a uno amarrar la lengua. No es así, señores. Y esto lo digo para que haya verdadera unión en la verdad. Y verdadera paz y gozo, como nos pide la liturgia y la epístola de hoy. Y en la inteligencia de las cosas. Y en Cristo, que es el Verbo encarnado. Entonces debemos de mantener esa moderación, porque el que tiene todas esas manifestaciones se vuelve en un modelito de dirección espiritual, teológica, doctrinal, quita y pone. Le dice a la gente, vaya a misa y va, vaya donde aquel padre y va. Pero el padre es la sirvienta de turno. No, señor. Es el ministro de Dios. Eso no se lo puede brincar. Aunque no quedara ninguno. Así de claro. Aunque no quede ningún obispo. Así de claro. Pero ese es el estamento eclesiológico. Y el que no lo considera así es protestante. Y esa es la gran astucia del demonio. Generar un sucedáneo de protestantismo tradicionalista. Ya tiene el protestantismo modernista, el de los evangélicos también, y da millones. Y bueno, le faltaba el tradicional, aquí lo tienen. Entonces, mis estimados hermanos, verdaderamente vemos cuán sabia es
la iglesia, aunque los hombres de iglesia muchas veces ni cuenta se dan. Por eso ahora nos debemos de alegrar en el Señor que está cerca. Y así como la iglesia una vez más asocia primera venida con segunda. Y esa es la gran esperanza que nos da la verdadera paz, que no me la va a dar ni el presidente de allí o de allá, ni ningún político, porque no puede haber ninguna paz fuera del orden de la verdad, tanto natural y ya no se diga sobrenatural. Y la verdad es Dios. Luego no hay paz sin Dios. Y el verdadero Dios, uno y trino. Y todo eso constituye esa inteligencia de las cosas de Cristo, que Él nos ha venido a revelar. Entonces, lejos de alborotos, de frenesís, de euforias, esa tranquilidad en el orden, que es la paz. Y el orden de las cosas está justamente en la verdad. Que cada naturaleza tiene por objeto final. Entonces, vemos cómo es tan armoniosa la liturgia con sus textos y los tiempos que hoy nos tocan vivir. Y por eso no tener solicitud terrena, ni ninguna otra preocupación, ni miedo. Porque estamos alimentados en la verdad. Y por eso hay que mantener la fe. Y así en esa fe tenemos esa verdadera esperanza. Y si yo la quito, pongo la esperanza en Rusia, en Estados Unidos, en la China o en la isla de los cocos. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo todo se recapitula tarde o temprano en Cristo Rey. Alegraos, y nuevamente digo, gozaos, porque el Señor está cerca. Y por eso así termina las Escrituras. Ven, Señor Jesús. Entonces esa es una oración navideño-apocalíptica magistral. Para que la digamos en estos días de Adviento, donde asociamos las dos venidas y así conmemoramos lo pasado, esperando en la fe lo prometido para el futuro. Y así podamos mantenernos sin solicitudes terrenas y demás preocupaciones y gozarnos en esa paz que beatifica el alma. Porque la beatificación perdurable y eterna en el cielo es esa: conocer a Dios en su verdad intratrinitaria. Y lo que podamos tener antes son participaciones, aproximaciones. Y por eso entonces podemos gozarnos en esa verdadera paz, esperando que Cristo Jesús venga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica.
luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, estamos en el tercer domingo de Adviento. Como sabemos, es todo un periodo de preparación y de profunda esperanza. Y vemos el domingo de hoy una cierta manifestación en la atenuación con el introito que nos dice gozaos, que quizás el rigor como se debe de tener en Pascua, digamos, para la celebración de la Pascua con la Cuaresma, porque está la pasión de por medio. Pero aquí, pues, no. Y creo que por eso la Navidad es el mes más feliz. Y de hecho la fiesta más familiar, más popular, más alegre. En los países católicos, no hablemos de los nórdicos, los indios de ojos azules y cabellos claros, porque lo palidece y por eso también puede entonces también usarse todo para manifestar como un cierto refrigerio en lo que antaño era penitencia, como una pequeña Cuaresma, podríamos decir así, en torno a la Natividad. Pero el pueblo fiel no ha hecho tanto caso, y por eso la Navidad es muy alegre desde que comienza, y aquí en Colombia ni se diga. Y está bien, debe primar eso más, la alegría, y por eso en atención a ello se permite, por ejemplo, las flores en el altar, para manifestar en cierto modo ese gozo. También los ornamentos pueden ser rosados, aunque a mí la verdad no me gusta. Pero bueno, son cuestiones de gustos. Rosado como para atenuar el color de mortificación, que es lo que representa el crudo morado. Entonces, se lo... Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela.